Bueno, tras los incidentes registrados ahí en la frontera de Venezuela con Colombia y también la frontera con Brasil por el ingreso de la ayuda humanitaria, el presidente encargado, Juan Guaidó, ya les hemos contado, ha anunciado que va a participar hoy en esta reunión del Grupo de Lima, donde se van a definir los pasos a seguir y va a estar ahí también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Vamos a conversar sobre la situación histórica que se vivió este fin de semana. Estamos junto a Stefano Palestini, él es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla. A ver, ¿cómo evaluamos lo que pasó el fin de semana? Tomando en cuenta que el contexto era muy complejo, tomando en cuenta que a lo mejor esto no tiene una acción única, pero que también había muchas expectativas sobre el ingreso de esta ayuda humanitaria. ¿Fue un fracaso o no hay que leerlo de esa manera? Claro, el manejo de expectativas es clave para entender esta situación. No teníamos mucha claridad cuáles eran las expectativas de Juan Guaidó y en general del grupo de países que estaban detrás de esta acción. Desde mi modo de ver, yo creo que efectivamente estamos muy cerca de un escenario, yo diría del peor escenario que podría tener Juan Guaidó. En el sentido de que si pensamos que el mejor escenario posible era que la ayuda humanitaria pudiese entrar a Venezuela y que Juan Guaidó pudiese entrar junto con la ayuda humanitaria y que hubiese una deserción masiva de militares, si evaluamos lo que sucedió este fin de semana, no tenemos ninguna de las tres situaciones. Hoy día Juan Guaidó amanece como un líder opositor en exilio, fuera de su país, ¿no? Por lo tanto, estamos muy cerca de, yo diría, el peor escenario posible para Juan Guaidó. ¿Qué significa? ¿Que Juan Guaidó pudiera dejar de reunir todo este apoyo internacional y por lo tanto presionar a Nicolás Maduro? Porque también otra forma de verlo es que al ver, no sé, ayuda humanitaria quemándose, también Nicolás Maduro complique su futuro. ¿Cómo queda Maduro? Ya que Guaidó queda más complicado, por lo que entiendo en tu análisis. Bueno, eso es muy importante, verlo por el otro lado también. Maduro no tenía un mejor escenario, digamos. Todos los escenarios eran más bien negativos para Maduro, ¿sí? Si hubiese habido, por ejemplo, un uso excesivo de la violencia, que si bien hubo uso de la violencia, hubo camiones quemados, nosotros no vimos el nivel de violencia que podría haber sido utilizado por el régimen de Maduro, ¿no? Pero de cualquier manera, quemar camiones con ayuda humanitaria obviamente tiene una carga simbólica importante. Eso obviamente lo sabía Juan Guaidó y eso era parte también de la estrategia, ¿no? La ayuda humanitaria obviamente tenía un propósito humanitario, pero también tenía un propósito político, ¿no? Que era efectivamente presionar al régimen de Maduro para mostrar su cara más desagradable, ¿no? Y eso se cumplió en parte. Ya, ¿y qué es lo que en el fondo podría pasar de ahora en adelante? Con un Guaidó debilitado, pero también con un Nicolás Maduro que está muy presionado y que tiene además todo este apoyo internacional a la causa venezolana en su contra. Hoy día se reúne el Grupo de Lima, se reúnen además con el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Cuáles son los escenarios que se abren después de este fin de semana donde había tantas expectativas? Sí, bueno, la reunión del Grupo de Lima hoy día en Bogotá es clave. Creo que a eso de la 1 de la tarde vamos a tener algún comunicado de parte de los cancilleres. Eso va a ser clave. Me imagino que hay dos opciones en la mesa, quizá hay más, pero claramente hay una que seguramente es la más compleja, ¿no? Que es la idea de avanzar hacia una acción ya de carácter militar, ¿no? Yo la veo muy improbable, pero ha sido anunciada o fue anunciada tibiamente el día sábado por el propio Juan Guaidó, que decía que efectivamente una acción de tipo militar podía ser una vía posible. Una ¿no? acción, perdón, de tipo militar que necesariamente tendría que ser encabezada por Estados Unidos, ¿no? Probablemente. O sea, Guaidó, ¿de dónde podría sacar otras fuerzas para...? Juan Guaidó, desde que es proclamado presidente por la Asamblea Nacional, carece, ¿no?, digamos, el uso del monopolio legítimo de la fuerza, digamos. No tiene una fuerza armada, ¿no?, que lo respalde, ¿no? De ahí la esperanza de que hubiera una deserción masiva del ejército que, como comentábamos, no la ha habido, ¿no? Por lo tanto, efectivamente una acción militar tendría que ser con apoyo internacional. Ahora es una opción bastante descabellada, Carla, porque en general los países del Grupo de Lima han ya descartado esta opción. ¿Sí? Canadá, en una cumbre hace un par de semanas en Ottawa, muy claramente mostró que se sentía incómoda, ¿no?, con esta opción de una operación militar. Por lo tanto, me parece que es bastante poco probable. ¿Y eso es por qué? Porque ¿qué riesgos hay o al final qué se puede desencadenar cuando se toma una decisión como esa, digamos? Exacto. Bueno, hay dos cosas. Por un lado está un aspecto práctico, ¿no? Efectivamente una operación militar puede generar bajas civiles, ¿no? Puede generar un enfrentamiento que va a tener muchas más consecuencias negativas, ¿no?, respecto a las consecuencias positivas que pudiese buscar, ¿no? Y por otro lado está el tema de la legitimidad internacional de una acción de ese tipo.
¿sí? En general aquí nos estamos moviendo en las últimas semanas en Venezuela por fuera de las normas internacionales, del derecho internacional y del derecho interamericano, ¿no? Una acción militar obviamente tiene que ser autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, estamos hablando de medidas realmente de último recurso, ¿no? Por lo tanto, sería bastante descabellado pensar que esa opción se ¿Hay utilizara. algún otro escenario que sea más probable? Tú decías que hay dos alternativas. Sí, Esta era la primera y la ves poco probable. Exactamente. ¿Cuál es la otra? La otra alternativa es continuar con la presión internacional, darle tiempo a que algunas de las medidas que se han tomado en estas últimas semanas empiecen a dar efecto. Hace algunas semanas Estados Unidos activó sanciones realmente contundentes en contra del régimen de Maduro. Esas sanciones van a tener un efecto en el corto o mediano plazo, ¿no? Prácticamente se ha congelado las operaciones de PDVSA, que es la empresa nacional petrolera de Venezuela. Eso obviamente va a tener un efecto fundamental, importante, pesado, ¿no?, en la economía venezolana y en el régimen de Maduro. Hay que dar un poco de tiempo a que esas medidas empiecen a actuar y quizá bajarle un poco la intensidad, sacar el pie del acelerador. Ya, ¿no?, pensar en una asfixia lenta de Nicolás Maduro, más asfixiado de lo que ya está. Exacto, claro. Ahora, estamos hablando de la importancia de que se reúne hoy día el Grupo de Lima. Yo te pregunto por la posibilidad de una intervención militar, pero tengo la sensación de que esto se tiene que jugar en las grandes ligas. No sé cuánto puede hacer el Grupo de Lima por sobre potencias como Estados Unidos, Rusia, China, que sabemos que están involucradas directa o indirectamente en este conflicto, con un Estados Unidos, por supuesto, que es opositor a Maduro, pero también con Rusia, que aún defiende a Nicolás Maduro, con China, que también acusa que se ha politizado la entrega de la ayuda humanitaria. Hay muchos intereses en Venezuela. ¿Hasta qué punto el Grupo de Lima puede pesar? ¿Hasta qué punto esto depende de Guaidó? ¿Hasta qué punto depende de la deserción de las Fuerzas Armadas? ¿Y hasta qué punto depende de lo que ha pasado en la historia, digamos, de la humanidad, de la negociación entre las grandes potencias? Sí. Bueno, la descripción que tú haces es muy acertada. Lo que sucede en Venezuela se juega a distintos niveles, ¿no? Esa es la complejidad de la crisis, ¿no? Hay un nivel quizá más local, más regional, de América Latina, donde el Grupo de Lima juega un papel muy importante. También porque Estados Unidos, de alguna manera, sin ser parte del Grupo de Lima, está muy directamente asociado a él, ¿no? Mike Pence hoy día va a participar en la reunión del Grupo de Lima. Pero también está a un nivel más global, ¿no? Y ahí están las distintas potencias, ¿no?, involucradas en Venezuela, con distintos intereses y distintos niveles de involucramiento, ¿sí? Siempre cuando se pone a China y a Rusia, por ejemplo, al mismo nivel, hay que tener cuidado. Cuando hablamos de China, hablamos de prácticamente una potencia global. Rusia es con dificultad una potencia regional. A Rusia le cuesta mantener su liderazgo en su propia región. Por lo tanto, la capacidad de incidencia de Rusia en Venezuela existe, pero es limitada. Por otro lado, los intereses también tienden a ser distintos. Rusia probablemente tiene mayor interés de conservar a Maduro en el poder. Probablemente en parte porque hay empresas rusas trabajando en Venezuela y en parte porque muchas de esas empresas y esos intereses económicos rusos en Venezuela probablemente se verían muy afectados en un gobierno de distinto color, en un gobierno Guaidó, en un gobierno de oposición. China tiene más opciones. Por ser una potencia global, China tiene mayores opciones, puede, por lo tanto, operar y negociar, ¿no?, con un gobierno de oposición. Todos quieren al final ser aliados de China o comercialmente funcionar, digamos, del color que sea. Exacto. Los próximos gobiernos de Venezuela, sean del color que sea, van a necesitar del apoyo económico de China. Por lo tanto, todo eso China lo sabe. Ahora, ¿qué está en juego en esta crisis? Este es un tema del valor de los derechos humanos en el mundo y cómo los países se alinean detrás de ese concepto. ¿Realmente estamos frente a una disyuntiva para poder ayudar a las personas que están viviendo la opresión de la que ya es una dictadura? ¿O aquí estamos viendo un conflicto que se desata por los intereses económicos que hay en Venezuela? Muchos dicen, lo que hemos escuchado en otras guerras también o en otras intervenciones, etcétera, que se dice, bueno, si ahí hubiese una plantación, no sé, de manzana, a lo mejor nadie estaría tan involucrado. Lo que pasa es que aquí Venezuela tiene petróleo. ¿Hasta qué punto el petróleo puede ser un objetivo? Por ejemplo, un Estados Unidos que amenaza con esta posibilidad de que todas las opciones están abiertas. Yo diría todas las anteriores, y eso también nuevamente le da complejidad a la crisis. O sea, aquí hay un enjambre de intereses económicos, intereses
políticos, ¿no? Y también por ciertos principios básicos de la convivencia entre los estados, ¿no? Como el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos. Todo está bastante entremezclado, ¿sí? En ese sentido, claro, tienes tu razón, el petróleo juega tiene un peso importante, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos creo que los intereses económicos tienden a ser un poco más secundarios, a veces se le da demasiada importancia. Yo creo que en Estados Unidos sobre todo intereses políticos, ¿no? La crisis de Venezuela en cierto modo es servicial, ¿no? Para ciertos intereses más políticos de Estados Unidos, ¿no? Incluso en la contienda doméstica, ¿no? El hecho de poder mostrar la cara más horrible de un socialismo, por ejemplo, juega un rol en la carrera política que va a empezar, la carrera electoral, ¿no? Que va a empezar a jugar ¿Eso Trump. se puede trasladar o aplicar también al caso de Chile y el presidente Sebastián Piñera, que ha estado también al centro de las críticas para bien y para mal? Algunos valorando este viaje y diciendo que está bien que él tome este rol activo, y otros, como la oposición o ex nueva mayoría, tildando este viaje de un rotundo fracaso, acusando a Sebastián Piñera de querer ir a figurar, sacar rédito político y usar en el fondo este conflicto para política interna en nuestro país. Bueno, yo quiero pensar que los gobiernos, los presidentes, el presidente de Paraguay, el presidente de Chile, que fueron ahí a Cúcuta, ¿no? Lo hicieron motivados por buenas intenciones. Yo creo que mucho de eso hay, ¿no? De compartir un poco, tratar de apoyar a Guaidó y compartir un poco el sufrimiento de la población venezolana. Obviamente también para los gobiernos de centro derecha y de derecha, ¿no? Que son, digamos, mayoritarios en América Latina hoy en día, obviamente tener a este ejemplo de socialismo, ¿no? Aunque en general no hay mucho de socialismo, yo creo, en Maduro hoy en día, pero tenerlo ahí cayéndose a pedazos, ¿no? Efectivamente juega también un rol en las contiendas domésticas, ¿no? En las contiendas internas, ¿no? Políticas, ¿no? Sobre todo cuando muchos partidos y muchos personajes de la izquierda latinoamericana han tenido dificultades en condenar lo que a todas luces es una dictadura. Ahora, ¿sale bien el presidente Sebastián Piñera después de este viaje, o hay algún reproche y alguna crítica que hacerle o acoger parte de la argumentación de la oposición? Porque en la antesala sabíamos que era un riesgo, eso estaba claro. Algunos decían, lo que pasa es que Sebastián Piñera puede capitalizar si es que esto sale bien, pero se puede complicar si sale mal. Otros dicen, a todo evento siempre es mejor la acción que la omisión. Es bueno que Sebastián Piñera quiera liderar. ¿Cómo lo ves tú? Uno podría decir, ¿estuvo bien que el presidente vaya a Cúcuta, sale fortalecido y como un líder, o la verdad es que fue un traspié y fue un rotundo fracaso, como ha dicho la oposición? Mira, más como un analista externo, más académico, yo hubiera esperado quizá como una acción más fuerte, por ejemplo, que los distintos miembros del Grupo de Lima hubieran estado ahí, más que individualidades, ¿no? Una acción conjunta, una acción multilateral, quizá los cancilleres del Grupo de Lima. El hecho que al final solamente haya habido 2 o 3 presidentes, incluimos al presidente colombiano, sí, que bueno, era dueño de casa, ¿no? Estaba todo ocurriendo en su territorio, ¿no? Por lo tanto él tenía que estar ahí. Al final, claro, queda mucho en una cosa más de personalismo, ¿no? Si esto es un fracaso absoluto o no, depende cómo se le mire. Como yo te decía al inicio, me parece que la operación que vimos este fin de semana no terminó tan bien como se esperaba, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, se pagan ciertos costos políticos. ¿Qué pasa con la figura de Michelle Bachelet, que otra vez vuelve también a ponerse al centro de la palestra, con un Miguel Bosé que fue bien ofensivo el día viernes, que en el fondo lo que hace es llamarla a la acción, pero de una manera muy mala? Luego Miguel Bosé se retracta, pero no del fondo. Dice que la máxima autoridad en materia de derechos humanos tiene necesariamente que tener una opinión y pasar a la acción respecto de la crisis de Venezuela. ¿Qué te parece a ti el rol que ha jugado hasta ahora Michelle Bachelet? Bueno, nuevamente, yo creo que vive un poco en la época de la política de los personalismos, de los liderazgos personales fuertes. Sin embargo, la política internacional se juega sobre todo a través de instituciones, ¿no? Michelle Bachelet ya no es la jefe de Estado de un país, sino que es parte de una organización internacional, como es las Naciones Unidas. Hasta cierto punto, sus decisiones dependen de, por ejemplo, lo que el secretario general, la actitud que el secretario general de las Naciones Unidas tome. Por lo tanto, cargarle toda la iniciativa a la persona que ocupa esa posición me parece un poco injusto y también un poco errado analíticamente. Ya. ¿Sí? No necesariamente es su rol, digamos. Bueno, es su rol, pero es un rol institucional que tiene que estar de alguna manera coordinado con lo que el resto de esta organización enorme que es las Naciones Unidas hace, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, el secretario Guterres, él ha tenido una posición bastante cauta con todas estas acciones que se están realizando, ¿no?
Para cerrar, ¿qué posibilidades de tener elecciones en Venezuela existen? Nicolás Maduro ya ha combinado un par de veces a Juan Guaidó, cuestionándolo incluso, diciendo, bueno, si él es el presidente encargado, lo que tiene que hacer es llamar a elecciones y en elecciones yo le voy a ganar con los votos del pueblo. ¿Hay condiciones para que algo así se produzca? ¿Nicolás Maduro torea de alguna forma a Guaidó porque sabe que no están las condiciones para las elecciones o Juan Guaidó podría convocarlas o al que le corresponde convocarlas es a Nicolás Maduro? Varias preguntas en una. Actualmente no están las condiciones. Esas condiciones hay que crearlas y hay que crearlas a través de mediación, a través de negociación. En ese sentido, el camino alternativo que ha ido sugiriendo, por ejemplo, países de la Unión Europea, países como Uruguay, lo que se ha llamado el grupo de contacto, me parece que sería la opción a seguir. Es decir, buscar una salida negociada a este conflicto y un llamado a elecciones en las cuales Guaidó o algún otro líder de la oposición pueda participar. Esto va a ser un proceso difícil, hay que crear las condiciones. Hoy en día las instituciones, el Consejo Electoral venezolano está dominado por el régimen de Maduro, eso se sabe, por lo tanto no es fácil. Claro. Hay que crear las condiciones, pero esa es para mi juicio, es la única salida posible de esta crisis. Bien, pues vamos a ver, ojalá eso ocurriera. Sería como, dentro de todos los escenarios posibles, lo más civilizado y lo más idóneo. Sin embargo, como la tensión se ha elevado en los últimos días, uno siempre está temiendo lo peor. Nos vamos a quedar pendientes a lo que va a pasar hoy día con esa reunión del Grupo de Lima. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquitito más el conflicto y lo que vivimos particularmente este fin de semana. Gracias a ti, Carla. Que te vaya muy bien. Chao. Un buen día.